Ayer llegó a México Eduardo Arellano Félix. Fue entregado a las autoridades mexicanas en la frontera con Texas y de ahí fue trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México por tener una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Fue deportado después de cumplir una sentencia reducida porque aceptó colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Eduardo Arellano Félix fue detenido en el año 2008 y 4 años después extraditado a Estados Unidos, donde era buscado por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y también por asociación delictuosa. A fines del siglo pasado, el cártel de Tijuana era considerado la más violenta de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Según informes de inteligencia de la época, disputaba con el cártel de Juárez y el de Sinaloa el control de las rutas de tráfico en varias entidades del país. De origen sinaloense, los Arellano Félix eran parte de la organización fundada por Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara. Sí, el mismo llamado jefe de jefes, que hace poco dio una entrevista negando haber encabezado un cártel. Dijo que eran como una familia y pues esa familia se dividió en 1989 cuando fue capturado. Entonces los 10 hermanos Arellano aprovecharon para integrar su propia organización. Tras el asesinato de Ramón y de Rafael y la detención de Benjamín y de Francisco Javier, Eduardo quedó al frente del grupo que tenía una amplia estructura financiera y operativa que se dio por acabada, pero según algunos análisis, su regreso a México podría abrir un nuevo flanco en el enfrentamiento que los cárteles tienen por el control de las rutas del narcotráfico, un enfrentamiento que, según Felipe Calderón, erradicaría con su estrategia de seguridad, conocida como la guerra contra las drogas, y que hoy nos tiene con más de 90,000 personas desaparecidas y con una violencia que no cesa. ¿Cómo ves esta deportación, esta llegada a México? Empiezo contigo, Alejandro. Pues lo quisiera ligar con la creación de la narcopolítica, porque precisamente en el apogeo del cártel de Tijuana y de los hermanos Arellano Félix es cuando todavía no era un problema de seguridad nacional la violencia criminal de los cárteles de la droga, sino era un negocio que fue creado al amparo del monopolio, ¿no? Del monopolio gubernamental del PRI. Era un negocio de la élite política, y lo que fue pasando en los años es que fue invirtiéndose esa relación de poder, y ahora los narcos no estaban subordinados a las élites políticas, sino en muy buena medida las élites políticas en narcotráfico. Y es contrastante la llegada de Arellano Félix con la visita de los líderes del PRI, del PAN y del PRD, digamos los inventores y quienes consolidaron el modelo de narcopolítica a este país, a la denuncia en este organismo multilateral que es la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, D.C. Y digo que es contrastante finalmente porque pues esta, digamos, deportación nos recuerda cómo se generó este modelo, esta captura muy buena. Uy, perdimos a Alejandro, se cortó la conexión con Alejandro. Si quieren lo recuperamos. A ver, ¿te oímos ahí? Sí. Y eso, ¿no? O sea, eso por referirnos al Partido Revolucionario Institucional, pero por referirnos al Partido Acción Nacional, a unos kilómetros de la sede de la OEA está detenido el exsecretario de Seguridad García Luna, el secretario de Seguridad Pública del Partido Acción Nacional, otro ejemplo de la narcopolítica que estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. O cómo olvidar que Jesús Zambrano fue quien encumbró y promovió la candidatura de Abarca como presidente municipal de Iguala. Abarca vinculado no solamente a negocios de la droga en la región, sino a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces esto me llama la atención porque en vez de parecer una denuncia, pareciera que estos dirigentes, más allá de asemejarse a los conservadores en el siglo XIX, cuando van a hacer audiencia a las cortes europeas para pedir que un príncipe extranjero venga a gobernar el país, más allá de eso parece que en vez de una demanda es una autoinculpación de este modelo tan pernicioso de narcopolítica que ha afectado tanto a nuestro país. Bien. Pili, dice Alejandro que hay a pocos metros de donde estaban los líderes de Acción Nacional del PRI y también del PRD, pues acusando de la intromisión del crimen organizado allá en Washington, D.C., ocurre también. ¿Cómo ves este regreso a México y esta estrategia? Porque en efecto el presidente Calderón había prometido que con la guerra contra las drogas pues iba a recuperar el país y bueno, 14, 15 años después seguimos viendo un país en donde la violencia se ha exacerbado y donde hay una crisis de derechos humanos brutal.
Bueno, yo sí me voy a enfocar ya en el presente porque eso de estar criticando lo que hizo Calderón, lo que hizo Fox, lo que hicieron en el pasado, yo creo que hay que empezar a juzgar lo que se está haciendo ahorita. Y a mí me parece que la deportación del que fuera líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, es una oportunidad para que este gobierno demuestre verdaderamente su compromiso por combatir la impunidad. La impunidad es uno de los grandes lastres que aquejan a la población por la falta de castigo a quienes cometen delitos y lastiman a la sociedad. Los mexicanos estamos indignados cuando vemos cómo los criminales señalados por cometer delitos son puestos en libertad para seguir delinquiendo sin recibir castigo, sin que nadie les haga nada. Eh, por eso la denuncia del presidente de mi partido para contra que este gobierno es un narcogobierno, ¿no? Me parece que el clan de los Arellano Félix tiene una larga lista de agravios cometidos contra los mexicanos en su trayectoria como banda delincuencial en México. Son responsables de la muerte de miles de mexicanos que se atravesaron en su camino por el control de territorios y por el trasiego y distribución de drogas que envenenaron a miles de jóvenes que cayeron en sus garras. Lo menos que podríamos esperar de nuestro gobierno es que se lleve a cabo un juicio justo e imparcial como el que todos los ciudadanos merecemos. Porque eso sí, vemos cómo a los adversarios políticos se les aplica todo el peso de la ley y más, pero para los criminales se pide amnistía y respeto a sus derechos. Hace unos días escuchamos al presidente expresar su beneplácito por la liberación de Miguel Ángel Félix Gallardo en Estados Unidos, lo que llama poderosamente la atención. No quisiéramos pensar que hay gato encerrado y que ambos asuntos estén relacionados entre sí, de lo cual los mexicanos no hayamos sido informados del fondo que esto tiene y que merecemos conocer. También vemos al presidente constantemente insultar y denostar, hostigar y agredir verbalmente a quienes considera sus adversarios Bien. políticos y contra los criminales. Afirma que se porta bien, que son buenas personas a las que debemos respetarles sus derechos. Y creo que para cerrar ya, esperemos que no se repitan situaciones como lo de Lozoya, que fue traído a México por graves acusaciones de corrupción y después de un año no sabemos nada de Lozoya. Creo que el juicio sin Lozoya ni lo hemos visto, ni sabemos si realmente está en México arraigado, Bien. como se ha afirmado oficialmente. Veloz, ¿qué le contestas a Pili? Bueno, particularmente de lo que dijo nada, pero creo que es muy interesante el tema porque uno pone en la mesa el papel que jugará la Fiscalía General de la República, que tendrá que ser la que integre la carpeta de investigación muy sólida ante el juez del altiplano, que será el que está encargado del retorno de Eduardo Félix. Ahora, hay algo interesante que creo que para cambiar un poco el ritmo de la conversación, salió un artículo en el Z, que es un periódico de Tijuana, de una periodista que se llama Adela Navarro, que hizo mucho ruido, y es la riqueza de la familia Arellano Félix, que sí es verdad, digo, yo soy de Tijuana, y es el cártel más famoso, quizá el cártel más poderoso de los 90s, y que hizo, o se le adjudican muchos asesinatos de periodistas y entre otras personas. Ahora, decía en esta investigación, que es muy amplia, que parece que el dinero de este clan no ha sido tocado y que cuando en el 2008 se le detuvo, partiendo de que habrá tenido o no sus enjuagues con García Luna, no lo sabemos, no nos conta, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, el dinero de su familia quedó prácticamente impune y los acuerdos que se llevaron con el gobierno de Estados Unidos respecto a su detención, pues fueron con este personaje que ahora se encuentra detenido en Estados Unidos y que además, bueno, parece que llegó a un acuerdo de que los bienes que se hubieran obtenido, a pesar de que en la Constitución está que se les pueda quitar todos los bienes obtenidos de estas actuaciones ilícitas, pues están intactos y que siguen viviendo en la opulencia, que siguen teniendo el dinero y sus finanzas intactas de todo lo que hicieron durante tantos años, que obviamente le costó la vida a muchas personas. Y creo que eso es lo que nos tiene que llamar la atención, que el regreso de este personaje venga con una solidez de verdad castigar donde duele, que es en el dinero. Y creo que este gobierno ha hecho una cosa muy clara, creo que viniendo principalmente de la unidad de la UIF con Santiago Nieto, que lo que ha hecho es cortar estos nexos financieros con empresas, investigar empresas fantasmas, sí, ver de dónde viene el financiamiento de estos carteles y el lavado de dinero. Y creo que
algo tiene que venir de esto, por lo menos en lo que se discuta en el altiplano respecto a él y sus familiares. Bien, finalmente, Aureliano, te pido brevedad porque ya nos pasamos del tiempo, entonces 1 minuto, por favor. Sí, yo creo primero que sí es muy importante hablar del pasado y porque pues obviamente estamos enfrentando una situación que es resultado de lo que sucedió en el pasado y de la fábrica de delitos con Genaro García Luna, de la corrupción con políticos de muy alto nivel que tienen que estar juzgados y sobre todo penado, ¿no? Sin consulta, sino con base en la justicia. Creo que ahí también lo interesante es que siempre la política de seguridad y de los medios de comunicación se basa en lo punitivo, en cuáles son los grandes capos que México, Estados Unidos va a detener, que por cierto en general es Estados Unidos que se encarga de la justicia de esos grandes personalidades, todavía desde esta visión neocolonial de que México no los puede juzgar y no los puede mantener en la cárcel, y creo que hay que ver pues qué está detrás de toda esta política de seguridad, ¿no? Una política también de justicia totalmente desigual, donde pues muchas personas inocentes están en la cárcel hoy, de las cuales pues no se habla. 43% de las personas están ahorita en la cárcel pues sin sentencia, y qué decir de las personas como Israel Vallarta, que pues llevan años, ¿no? Sin haber ni siquiera iniciado su juicio, ¿no? Y creo que ahí también, para contrastar un poco, es decir que pues sí, se detienen a los grandes capos, pero ¿qué pasa con los grandes militares? Con esa militarización, con los responsables, justo como dijo Alejandro de Ayotzinapa, que forman parte del ejército y que no han sido juzgados y que no van a ser juzgados nunca jamás, porque hoy la Guardia Nacional, a pesar de cometer incluso violaciones graves a derechos humanos, pues va a pasar al mando militar y nunca van a ser juzgados tampoco. Bueno, lamentablemente nos pasamos del tiempo, entonces tenemos que irnos a una pausa corriendo y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.